Trump parece serio sobre asegurar la frontera. Inmediatamente después de jurar el cargo, pondré en marcha el mayor programa de deportación de la historia de Estados Unidos. Y su nuevo zar de fronteras no está jugando. Oigo a mucha gente decir que hablar de una deportación masiva es racista. Debería ser amenazante para la comunidad de inmigrantes ilegales. Los inmigrantes deberían estar preocupados porque Trump quiere reproducir la infame y brutal Operación Espalda Mojada. Pero los inmigrantes no se andan con chiquitas porque han decidido contraatacar. Sin odio, sin miedo. Los inmigrantes son bienvenidos aquí. Aunque nuestro movimiento sufra reveses, no nos silenciarán. Las líneas de batalla han sido trazadas y cada uno tiene su arsenal. ¿Quién parpadeará primero? Averigüémoslo. Los inmigrantes ilegales se preparan para la guerra. Vamos a iniciar la mayor deportación masiva en la historia de nuestro país, porque no tenemos otra opción, no es sostenible. Este fue Trump, después de ganar las elecciones. Parece que el que pronto será comandante en jefe no se anda con chiquitas con su promesa electoral. Durante las campañas, reveló que inmediatamente después de asumir el cargo, haría de las deportaciones su prioridad número 1. Inmediatamente después de jurar el cargo, pondré en marcha el mayor programa de deportaciones de la historia de Estados Unidos. Y ahora que está en el cargo, Trump está moviendo ficha y los inmigrantes ilegales y sus familias están asustados. Sin embargo, han decidido que no se quedarán de brazos cruzados viendo cómo sus familias son destrozadas. Porque ahora, la atmósfera en Manhattan está cargada de un sentido de urgencia y determinación, ya que los activistas de los derechos de los inmigrantes se reúnen para manifestarse contra la agenda de deportación de Trump. Esta manifestación no es solo un estallido espontáneo de emoción, sino más bien la culminación de las crecientes preocupaciones dentro de la comunidad inmigrante, alimentadas por las políticas y la retórica que emanan de la administración Trump. La manifestación, organizada por la Coalición de Inmigración de Nueva York, es una respuesta a las amenazas inminentes planteadas por la agenda del Proyecto 2025, que pretende establecer un sistema de deportación a escala nacional. Su mensaje es claro: todos los migrantes son bienvenidos en Estados Unidos, sin odio, sin miedo. Los inmigrantes son bienvenidos aquí. Aunque nuestro movimiento sufra reveses, no nos silenciarán. Estamos hoy aquí para reafirmar nuestro compromiso de proteger a los inmigrantes. La bulliciosa metrópolis de Nueva York ha sido durante mucho tiempo un faro de esperanza para quienes buscan una nueva vida en Estados Unidos. Y entre principios de los años 22 y el verano de los 24, la ciudad fue testigo de una oleada sin precedentes de más de 210.000 inmigrantes que llegaron a sus puertas. Esta afluencia puso al límite los recursos de la ciudad, ya que los funcionarios se apresuraron a proporcionar servicios esenciales como camas, alimentos y ayuda económica a quienes cruzaban la frontera suroeste. Ante la amenaza de deportaciones masivas, el campo de batalla legislativo de Nueva York se convierte en un frente crucial en la lucha por proteger a las comunidades de inmigrantes. La Unión de Libertades Civiles de Nueva York, firme defensora de los derechos civiles, encabeza los esfuerzos para aprobar una legislación fundamental destinada a salvaguardar a los inmigrantes de las extralimitaciones federales. Entre los 4 proyectos de ley propuestos se encuentra la New York for All Act, Ley Nueva York para Todos, destinada a impedir que los recursos estatales ayuden a la aplicación de las leyes federales de inmigración. La ley prohíbe a las agencias gubernamentales estatales y locales de Nueva York, incluidos la policía y los sheriffs, confabularse con el ICE, revelar información sensible y desviar personal u otros recursos para favorecer la aplicación de las leyes federales de inmigración. La legislación impediría que los organismos gubernamentales estatales y locales de Nueva York, incluidos la policía y los sheriffs, colaboren con el ICE, revelen información confidencial y desvíen personal u otros recursos para promover la aplicación de las leyes federales de inmigración. El otro proyecto de ley propuesto por la Unión de Libertades Civiles de Nueva York es la Ley de Dignidad, no de detención, que impediría a las cárceles locales alquilar espacio al ICE. En concreto, el proyecto de ley celebrar contratos de detención de inmigrantes y recibir cualquier pago relacionado con la detención de inmigrantes, impedir que las entidades gubernamentales de Nueva York celebren contratos de detención de inmigrantes y reciban pagos relacionados con la detención de inmigrantes, renovar los contratos de detención de inmigrantes existentes, impedir que las entidades gubernamentales de Nueva York renueven los contratos de detención de inmigrantes existentes, cláusula de rescisión del contrato, garantizar que las entidades gubernamentales de Nueva York, con contratos vigentes de detención de inmigrantes, rescindan los contratos, y poseer o explotar centros de detención de inmigrantes, impedir que cualquier persona, empresa o entidad privada posea o explote centros de detención de inmigrantes. El tercer proyecto de ley con el que los activistas planean luchar contra Trump es la Ley de Acceso a la Representación,
que dará a los inmigrantes acceso a asesoría legal. Resulta que tener un abogado en un proceso de deportación marca una gran diferencia, ya que el 60% de los inmigrantes no detenidos con abogados ganan sus casos, frente al 17% que no tienen ayuda legal. Además, los inmigrantes detenidos con representación legal tienen 10 veces más probabilidades de ganar sus casos en comparación con los que carecen de abogado, y tienen 7 veces más probabilidades de ser puestos en libertad que los que no la tienen. El cuarto proyecto de ley en el arsenal de los activistas es la Ley de Justicia de Clemencia, que reduciría el impacto de las condenas penales en el estatus migratorio. El senador estatal Andrew Gao Nardes, un firme defensor de los derechos de los inmigrantes, que patrocinó la Ley Nueva York para Todos, advierte de la agenda de extrema derecha de Trump, que amenaza con separar a las familias mediante redadas y detenciones masivas. Nardes subraya que esas acciones no contribuyen en nada a mejorar la seguridad pública, ni a solucionar los fallos del sistema de inmigración. Trump ha dejado claro que quiere llevar a cabo una agenda de extrema derecha que destrozaría a las familias, llevando a cabo redadas arrolladoras, delegando en la policía la detención masiva de inmigrantes y encerrándolos literalmente en campamentos antes de deportarlos. Pero la verdad es que separar a las familias y sembrar el miedo y el caos en las comunidades no contribuye en nada a garantizar la seguridad pública ni a arreglar nuestro sistema de inmigración, que no funciona, declaró el senador a la prensa. Mientras tanto, la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Leticia James se han comprometido a consagrar protecciones para los inmigrantes, aunque no se han revelado los planes concretos. Su compromiso es señal de un frente unido entre los dirigentes de Nueva York para resistirse a las políticas federales que podrían desestabilizar a las comunidades de todo el estado. Sobre el terreno, los grupos de defensa se están movilizando para prepararse para las posibles consecuencias del plan de deportación de Trump. La Coalición de Inmigración de Nueva York está a la vanguardia, distribuyendo hojas informativas en varios idiomas para educar a los migrantes sobre sus derechos. Janice Northia, gerente de compromiso comunitario de NYC, destaca la importancia de la solidaridad y la concienciación de la comunidad. Queremos asegurarnos de que nuestra comunidad sabe que, independientemente de su situación migratoria, sean indocumentados o no, todo el mundo tiene derechos, declaró Northia a los medios de comunicación. Pero los activistas no son los únicos que se comprometen a luchar contra la agenda de deportaciones masivas de Trump, porque los gobernadores demócratas también se han unido a la lucha. La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, dijo a la prensa que no permitiría en absoluto que la policía estatal ayudara en las deportaciones masivas si la administración Trump lo solicitara, y enfatizó que protegería a sus residentes. La clave aquí es que cada herramienta de la caja de herramientas tiene que ser utilizada para proteger a nuestros ciudadanos, para proteger a nuestros residentes y proteger a nuestros estados. Y ciertamente, para mantener la línea de la democracia y el Estado de Derecho, declaró la gobernadora. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, declaró a la prensa que estaba dispuesto a luchar hasta la muerte para proteger a sus residentes. Seremos muy agresivos, tanto con megáfonos, con acciones legales, con cualquier otra acción que consideremos necesaria. Si es contrario a nuestros valores, lucharemos hasta la muerte, declaró a la prensa. Sin embargo, algunos en el Partido Demócrata parecen haberse rendido y podrían estar abiertos a trabajar con Trump. El alcalde Adams de Nueva York ha expresado abiertamente su deseo de trabajar con el nuevo presidente, lo que podría no gustar a muchos en su bando. No puedes aguantar la respiración y esperar 4 años antes de empezar a traer de vuelta esos recursos a la ciudad. Tenemos un nuevo presidente y voy a colaborar con su administración para hacer frente a algunos problemas acuciantes. Pues bien, la alcaldesa Adams no es la única dispuesta a colaborar con Trump para mejorar la situación de los migrantes, porque el presidente electo ha elegido a un hombre que está dando noches de insomnio a los migrantes ilegales para ser su nuevo zar de la frontera, y una vez que escuches lo que defiende, también te estremecerás. El zar fronterizo de Trump contra los inmigrantes ilegales. En un giro dramático de los acontecimientos, Donald Trump ha nombrado a Tom Homan como su nuevo zar de la frontera, preparando el escenario para un cambio sísmico en la política de inmigración de Estados Unidos. Con una dilatada carrera en la aplicación de la ley y la gestión de fronteras, el enfoque de Homan en materia de inmigración está llamado a ser a la vez polémico y transformador. Para que sepas con qué tienen que lidiar los inmigrantes ilegales, esto es lo que Homan piensa de ellos. Oigo a mucha gente decir que hablar de una deportación masiva es racista, es una amenaza para la comunidad inmigrante. No es una amenaza para la comunidad inmigrante.
debería ser una amenaza para la comunidad de inmigrantes ilegales. Conocido por su postura de línea dura, Homan se ha comprometido a hacer frente a lo que él llama la mayor vulnerabilidad de seguridad de la nación desde el 385-11S. Como zar de la frontera de Trump, planea revertir las políticas de la administración anterior, centrándose en las detenciones y deportaciones selectivas. Este nombramiento supone una vuelta a la aplicación estricta de las leyes de inmigración, y es probable que las estrategias de Homan provoquen un intenso debate y escrutinio. De hecho, se rumorea que se encuentra entre los autores del controvertido Proyecto 2025. El Proyecto 2025, un documento político de 900 páginas de la Fundación Heritage, esboza una visión audaz para una posible segunda presidencia de Trump. Esta exhaustiva lista de deseos propone cambios radicales para ampliar el poder presidencial e imponer una agenda social ultraconservadora. Elaborado con aportaciones de antiguos funcionarios de la administración Trump, el documento ha suscitado un intenso debate y controversia. Sugiere poner la burocracia federal bajo control presidencial directo, desmantelar agencias gubernamentales clave y redefinir los valores familiares basándose en principios bíblicos. En el ámbito de la inmigración, el Proyecto 2025 se basa en las propuestas emblemáticas de Donald Trump en su primer mandato, incluido el aumento de la financiación para un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Este símbolo perdurable de la política de inmigración de Trump se une a sugerencias más radicales, como el desmantelamiento del Departamento de Seguridad Nacional. El documento propone combinar sus funciones con otras unidades de aplicación de la ley de inmigración para crear una operación policial fronteriza más grande y poderosa. Esta consolidación pretende agilizar la aplicación de las leyes de inmigración y mejorar la seguridad fronteriza, pero también suscita preocupación por la posibilidad de que se extralimite en sus funciones y erosione las libertades civiles. Además, el Proyecto 2025 sugiere eliminar las categorías de visados para las víctimas de delitos y trata de seres humanos, aumentar las tasas a los inmigrantes y permitir la tramitación rápida de las solicitudes a los inmigrantes que paguen una prima. Estas propuestas reflejan un giro hacia una política de inmigración más restrictiva, que prioriza la aplicación de la ley y la seguridad fronteriza sobre las consideraciones humanitarias. ¿Y quién mejor para ponerlas en práctica que Tom Homan, cuya reputación le precede? La trayectoria de Tom Homan hasta convertirse en el nuevo zar de las fronteras de Trump es una historia de dedicación, experiencia y un planteamiento sensato de la aplicación de las leyes de inmigración. Nacido y criado en el estado de Nueva York, Homan comenzó su carrera como agente de policía, un papel que sentó las bases de su futuro en la aplicación de la ley. Sus primeras experiencias en las calles de Nueva York le proporcionaron una visión de primera mano de las complejidades de la delincuencia y la seguridad, lo que configuró su perspectiva sobre la importancia de la ley y el orden. La transición de Homan, de agente de policía a agente de la patrulla fronteriza, marcó un importante punto de inflexión en su carrera. Como agente de la patrulla fronteriza, se le encomendó la difícil responsabilidad de proteger la frontera entre Estados Unidos y México, un papel al que a menudo se refiere con orgullo. El tiempo que pasó en este puesto le hizo conocer la realidad de la inmigración ilegal y los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden a la hora de gestionar el flujo de personas a través de la frontera. En el año 23, la carrera de Homan dio otro salto adelante cuando el expresidente Barack Obama lo nombró jefe de la rama de deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE. Este periodo se caracterizó por un número récord de deportaciones, reflejo de la inquebrantable dedicación de Homan a hacer cumplir las leyes de inmigración. Su trabajo durante este tiempo le valió el Presidential Rank Award, el más alto reconocimiento de la función pública, destacando su eficacia y compromiso con su función. El mandato de Homan como director en funciones del ICE bajo la administración de Trump consolidó aún más su reputación como firme defensor de la aplicación estricta de las leyes de inmigración. Nombrado durante la segunda semana de mandato de Trump en el año 27, Homan se convirtió rápidamente en una figura clave en la aplicación de las políticas de inmigración de línea dura de la administración. Su enfoque se caracterizó por centrarse en la deportación de inmigrantes indocumentados, dando prioridad a los que se consideraban amenazas para la seguridad pública y riesgos para la seguridad nacional. Uno de los aspectos más controvertidos del anterior enfoque de Homan fue su participación en la política de tolerancia cero, que llevó a la separación de miles de niños inmigrantes de sus padres. Aunque Homan ha declarado que no redactó el memorando de política que dio lugar a estas separaciones, fue uno de los 3 funcionarios que lo firmaron,
con la esperanza de salvar vidas, disuadiendo la inmigración ilegal. La política provocó una reacción generalizada, pero nunca pareció molestarle lo más mínimo. A pesar de la controversia, Homan se ha mantenido firme en su creencia de que la aplicación estricta de la ley es necesaria para mantener la seguridad nacional y defender el Estado de Derecho. Su enfoque siempre se ha basado en la idea de que las leyes de inmigración deben aplicarse de forma coherente y sin excepciones. Esta filosofía queda patente en su apoyo a las operaciones de control en el lugar de trabajo, que consisten en detenciones masivas de inmigrantes en los lugares de trabajo. Homan considera que estas operaciones, que se interrumpieron durante la administración Biden, son una herramienta fundamental para disuadir de la inmigración ilegal y garantizar el cumplimiento de las leyes de inmigración. Cuando Tom Homan asuma el papel de zar de fronteras de Trump, se espera que su enfoque de la aplicación de las leyes de inmigración sea a la vez enérgico y transformador. Centradas en revertir las políticas de la administración anterior, las estrategias de Homan están llamadas a remodelar el panorama de la aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos. Es probable que su mandato se caracterice por una serie de políticas y estrategias específicas encaminadas a reforzar la seguridad fronteriza y reducir la inmigración ilegal. Una de las estrategias clave que se espera que aplique Homan es la inversión de las políticas de la administración Biden, que daban prioridad a la deportación de delincuentes graves, amenazas para la seguridad nacional y personas que cruzaban la frontera recientemente. Con Biden, los inmigrantes indocumentados que habían vivido en Estados Unidos sin cometer delitos estaban en gran medida protegidos de la deportación. Sin embargo, se prevé que el enfoque de Homan se centre en los inmigrantes no delincuentes que residen ilegalmente en el país, lo que supone un cambio significativo en las prioridades de aplicación de la ley. Homan ha hecho hincapié en el uso de detenciones selectivas para facilitar las expulsiones, una estrategia que implica identificar y detener a personas concretas basándose en procesos de investigación. Este enfoque tiene por objeto evitar las redadas masivas y centrarse en las personas identificadas como residentes ilegales en el país. Homan ha dejado claro que estas operaciones no implicarán la construcción de campos de concentración ni la realización de redadas indiscriminadas, sino que serán esfuerzos precisos y calculados para hacer cumplir las leyes de inmigración. Otra política importante que se espera que Homan recupere son las detenciones masivas de inmigrantes en el lugar de trabajo, conocidas como operaciones de control en el lugar de trabajo. Estas operaciones, que se interrumpieron durante el gobierno de Biden, consisten en realizar redadas en lugares de trabajo sospechosos de emplear a inmigrantes indocumentados. Homan considera que estas operaciones son una herramienta fundamental para disuadir de la inmigración ilegal y garantizar que los empleadores cumplan las leyes de inmigración. Al centrarse en los lugares de trabajo, Homan pretende hacer frente a la demanda de mano de obra indocumentada y reducir los incentivos para la inmigración ilegal. El planteamiento de Homan también incluye la posibilidad de deportar a las familias juntas, en lugar de separarlas, como se hacía con la política de tolerancia cero. Esta estrategia pretende abordar las preocupaciones humanitarias asociadas a las separaciones familiares sin dejar de aplicar las leyes de inmigración. Al deportar a las familias como una unidad, Homan pretende mantener la integridad de las estructuras familiares al tiempo que defiende el Estado de Derecho. Además de estas políticas específicas, se espera que Homan abogue por una mayor financiación de las medidas de seguridad fronteriza, incluida la construcción de un muro fronterizo más sólido. Esto se alinea con la agenda de inmigración más amplia de Trump, que hace hincapié en la necesidad de barreras físicas para evitar los cruces ilegales. El apoyo de Homan a la mejora de las operaciones policiales fronterizas subraya aún más su compromiso con la seguridad de las fronteras de la nación y la reducción de la inmigración ilegal. El impacto de las políticas y estrategias de Homan en la aplicación de las leyes de inmigración será probablemente profundo. Al centrar la atención en los inmigrantes no delincuentes y reactivar las operaciones de control en el lugar de trabajo, se espera que el enfoque de Homan se traduzca en un aumento de las deportaciones y en una aplicación más estricta de las leyes de inmigración. Esto podría dar lugar a un aumento de las tensiones y de los recursos legales, ya que los grupos de defensa y las comunidades de inmigrantes se oponen a la dureza percibida de estas medidas. Pero las estrategias de Homan son sorprendentemente similares a un oscuro suceso de la historia de Estados Unidos. Y todo tiene que ver con la tristemente célebre Operación Espalda Mojada. Operación Wetback. Durante la Segunda Guerra Mundial, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, el presidente Franklin D. Roosevelt decidió tomar medidas drásticas.
recurrió a la tristemente célebre Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para internar en campos de internamiento a los no ciudadanos de ascendencia japonesa, alemana e italiana. En 1988, cuando el Congreso pidió disculpas y reparaciones por el internamiento de japoneses, reconoció que la política se basaba en prejuicios raciales e histeria bélica, no en motivos de seguridad válidos. Más tarde, el Congreso describiría el internamiento italiano como una injusticia fundamental, y el Departamento de Justicia reconocería que los no ciudadanos alemanes habían sido objeto de represión por su ascendencia. Pero no fue la única vez que se utilizó, ya que otro presidente utilizó poderes similares para acorralar a personas de otra comunidad en lo que ahora se ha denominado Operación Wetback. ¿Qué ocurrió exactamente en la Operación Espalda Mojada? En los anales de la historia estadounidense, pocos acontecimientos son tan impactantes y controvertidos como la Operación Espalda Mojada, la mayor deportación masiva de trabajadores indocumentados. Esta campaña de la época de Eisenhower recorrió el país con precisión militar y se centró en los inmigrantes mexicanos en un intento de limpiar la sociedad estadounidense de los considerados ilegales. Hasta 3 millones de personas cayeron en sus redes y fueron expulsadas por la fuerza de sus hogares y medios de vida. Trump siempre ha sido un fan de la Operación Espalda Mojada, incluso cuando era candidato al despacho Oval. Sacó de este país a 1,5 millones de inmigrantes ilegales. Los trasladó más allá de la frontera, regresaron. Los trasladamos de nuevo más allá de la frontera y volvieron. No les gustó. Los trasladamos al sur y nunca volvieron. La historia de la Operación Espalda Mojada, la mayor deportación masiva de la historia de Estados Unidos, está profundamente arraigada en las complejas políticas de inmigración estadounidenses y en las actitudes sociales que la precedieron. Para entender los acontecimientos que condujeron a esta controvertida operación, primero debemos explorar el contexto histórico de la inmigración estadounidense antes de 1965, el programa Bracero y las actitudes sociales predominantes hacia los inmigrantes mexicanos. A principios del siglo XX, Estados Unidos experimentó importantes oleadas de inmigración en las que los mexicanos desempeñaron un papel crucial en la mano de obra. La demanda de mano de obra, sobre todo en la agricultura, llevó al establecimiento de programas conjuntos de inmigración entre Estados Unidos y México. Estos programas facilitaron la entrada legal de millones de trabajadores mexicanos, esenciales para la economía estadounidense. Sin embargo, esta afluencia de inmigrantes también provocó tensiones y alimentó sentimientos anti-inmigración. La Gran Depresión de los años 30 marcó un punto de inflexión en las políticas de inmigración estadounidenses. A medida que se agravaba la crisis económica, el gobierno federal inició una oleada de deportaciones dirigidas a los trabajadores nacidos en México. Esta campaña, a menudo denominada repatriación, fue todo menos voluntaria. Más de 1 millón de mexicanos, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, fueron expulsados del país por la fuerza. Esta deportación masiva fue impulsada por la creencia de que los mexicanos estaban quitando puestos de trabajo a los estadounidenses nacidos en el país, un sentimiento que persistió durante décadas. A pesar de estas duras medidas, la demanda de mano de obra mexicana persistió. En 1942 se estableció el Programa de Trabajadores Agrícolas Mexicanos en Estados Unidos, comúnmente conocido como el Programa Bracero. Este programa permitía a los trabajadores mexicanos entrar legalmente en Estados Unidos de forma temporal, proporcionando una mano de obra muy necesaria para las granjas estadounidenses. A cambio, el programa prometía salarios garantizados y un trato humano, un intento del gobierno mexicano de proteger a sus ciudadanos de la discriminación a la que se enfrentaban los inmigrantes anteriores. Sin embargo, el programa Bracero no estuvo exento de dificultades. No todos los empleadores cumplían las directrices y muchos intentaban explotar a los trabajadores mexicanos pagándoles menos de los 30 centavos por hora garantizados, equivalentes a unos $4.51 en moneda moderna. El gobierno mexicano también tenía reservas sobre el programa, especialmente en Texas, donde la discriminación contra los mexicanos era rampante. Como resultado, Texas fue excluida del programa entre 1942 y 1947. Durante este periodo surgió el término espaldas mojadas, como etiqueta despectiva para los mexicanos que cruzaban ilegalmente el Río Grande hacia Texas. A pesar del marco legal que proporcionaba el programa Bracero, muchos empresarios prefirieron contratar a trabajadores indocumentados, haciendo la vista gorda a la ley. Esta práctica se complicaba aún más por el hecho de que la contratación de trabajadores indocumentados estaba declarada ilegal, pero su aplicación era laxa.
A principios de los años 50, la situación había llegado a un punto crítico. La afluencia de trabajadores mexicanos, tanto legales como indocumentados, se había convertido en una fuente de frustración para muchos, incluido Harlan B. Carter, jefe de la patrulla fronteriza. Carter, una figura controvertida con un pasado delictivo, estaba decidido a frenar el número de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Sus esfuerzos culminaron con el lanzamiento de la Operación Espalda Mojada en 1954, una campaña que alteraría para siempre el panorama de la política de inmigración estadounidense. Esta operación, orquestada por el gobierno estadounidense, tenía como objetivo expulsar a los inmigrantes mexicanos indocumentados de suelo estadounidense, y su ejecución fue a la vez estratégica y despiadada. La operación Wetback fue encabezada por el general Joseph Swing, jefe del Servicio de Inmigración y Naturalización, y se planificó con la precisión de una campaña militar. La operación utilizó recursos de la patrulla fronteriza, empleando tácticas de estilo militar para llevar a cabo redadas en todo el país. Fábricas, granjas y otros lugares de trabajo fueron objeto de redadas coordinadas, que dieron lugar a la detención de miles de trabajadores indocumentados. Estas personas fueron trasladadas a centros de detención, donde esperaban su deportación. El papel del gobierno mexicano en la Operación Espalda Mojada fue significativo. Buscando aliviar la escasez de mano de obra dentro de sus propias fronteras, el gobierno mexicano colaboró con Estados Unidos para facilitar el retorno de ciudadanos mexicanos. Esta cooperación fue crucial para el éxito de la operación, ya que permitió la deportación rápida y a gran escala de individuos a través de la frontera. Las tácticas empleadas durante la Operación Espalda Mojada fueron a menudo brutales y deshumanizadoras. Decenas de miles de inmigrantes fueron colocados a la fuerza en autobuses, barcos y aviones, y transportados a zonas desconocidas de México, donde lucharon por rehacer sus vidas. En Chicago, 3 aviones a la semana se llenaban de inmigrantes y se transportaban a México. En Texas, el 25% de todos los inmigrantes deportados fueron hacinados en barcos, más tarde comparados con barcos negreros debido a las condiciones inhumanas. Trágicamente, algunas personas murieron de insolación, enfermedades y otras causas mientras estaban detenidas, lo que pone de relieve la dura realidad a la que se enfrentaban los atrapados en la red de la operación. Las experiencias de los deportados durante la Operación Espalda Mojada estuvieron marcadas por la confusión, el miedo y la pérdida. Muchas personas fueron arrancadas de sus hogares y trabajos sin previo aviso, dejando atrás familias y comunidades. Los deportados, a menudo desorientados y poco familiarizados con su nuevo entorno, se enfrentaron a importantes retos para reconstruir sus vidas en México. El impacto de la operación se vio agravado por el hecho de que muchas de las personas deportadas eran ciudadanos estadounidenses o tenían estatus legal en Estados Unidos, lo que subraya la naturaleza indiscriminada de las redadas. La ejecución de la operación no estuvo exenta de polémica. Los historiadores han documentado las negociaciones y tratos entre bastidores que tuvieron lugar durante la Operación Espalda Mojada, muchos de los cuales no se hicieron públicos en su momento. Los funcionarios de inmigración amenazaron a los empresarios del sur de Texas, algunos de los cuales habían recurrido a contratar guardias armados para repeler a los agentes de la patrulla fronteriza, con aumentar las redadas. A cambio del cumplimiento de las normas, a estos empresarios se les ofrecieron versiones suavizadas del programa Bracero, que les permitían obtener papeles para sus trabajadores sin comprometerse a cumplir los estrictos requisitos del programa. Como resultado, el número de inmigrantes en el programa Bracero creció a medida que los trabajadores indocumentados eran deportados. La Operación Espalda Mojada se caracterizó por su anarquía y arbitrariedad, lo que se tradujo en violaciones a gran escala de los derechos de las personas. El recurso a los estereotipos raciales y la xenofobia alimentó el sentimiento antimexicano en Estados Unidos, dejando un impacto duradero en la política de inmigración del país y en las actitudes de la sociedad. Y eso es lo que estamos viendo que Trump intenta hacer. Pero con las comunidades de inmigrantes unidas contraatacando, Trump y Tom Howan no lo tendrán fácil. Y mientras vemos lo que se desarrollará a continuación, haz clic en los recuadros que se reproducen en tu pantalla para ver contenidos similares.